Nuevamente viene a cuento Baudrillard con su estudio sobre la seducción. Lo deseable no está en la realidad, sino en la pura apariencia y su veloz transmutación, es lo que sostiene Baudrillard en este libro. Es la satisfacción instantánea derivada del consumo a cambio del monitoreo que perpetra a nuestra costa una tomografía de la existencia. Esto es muy interesante porque si uno ve unas imágenes en vivo de lo que está pasando en Google, es verdaderamente el latido del universo. La cantidad de interacciones que se están produciendo instante por instante es asombroso. Es un gran cerebro, es una gran radiografía de la humanidad completa. Nunca se había tenido un registro tan grande, tan vasto, tan infalible, hasta asusta, pero maravilloso al mismo tiempo. Y de nuevo nos encontramos con el fortalecimiento del poder hegemónico a través de la circulación indiscriminada de datos que los ordenadores convierten en nichos de oportunidad para negocios con alcances transnacionales. O sea, esta es la parte mercadológica que está detrás de estas aparentes facilidades que se nos dan. Pero, a diferencia de la uniformidad de contenidos de la televisión comercial y de paga, estamos transitando hacia una pluralidad y jerarquización de contenidos marcada por dos factores: la capacidad económica para adquirir mejores programas y dispositivos, y aún más determinante, la habilidad en el manejo de dichas herramientas. Los contenidos tienden a ser gratuitos, no así el hardware y sobre todo el software, que continuamente se renueva y trata de autoblindarse. Estamos en esa guerra, ¿no? ¿Qué tanto podemos impedir y seleccionar y discriminar quienes acceden a determinados medios de información? Siguiente. Con el Open Access sabemos muy bien que ya es muy difícil impedir que la información fluya libremente, ¿no? Cada vez se podría tomar esto como una especie de tentativa hacia la verdadera democracia. Sin embargo, ya dije que detrás de esto está el manejo económico y el manejo mercadotécnico. Antes de que se generalizara el uso de las computadoras y los dispositivos portátiles, todo el mundo tenía en casa radio y televisión, inclusive aquellas familias con escasos recursos económicos. A nivel público se consumía prácticamente la misma información. Hoy existe una gran diferencia en los alcances de quienes pueden estar al día y quienes no, con las consiguientes consecuencias antropológicas que esto conlleva. Siguiente, por favor. La otra. Actualmente el que está fuera de las redes y el que no maneja una computadora es como si no supiera hablar. Hablando de comunicación, se queda incomunicado, porque nadie va a tener la paciencia, ni los hijos, a ustedes les consta, ¿verdad?, de estarle diciendo a uno así de la manita, muévele acá y apriétale allá, se desesperan. Entonces, uno tiene que hacer un gran esfuerzo por estar al día, ¿no? Y le suena el WhatsApp, y le suena el mensaje, y le suena el correo, y así está uno, ¿verdad? No pensemos, sin embargo, que podemos revertir la situación. O sea, no podemos irnos para atrás. La informática y las redes sociales llegaron para quedarse en 620 y siguen avanzando en su continua transformación. O sea, no podemos revertir esa situación. Lo que podemos hacer, por eso estoy hablando de esto, es tener conciencia de los pros y los contras y ser nosotros los que pongamos los límites. Ahora sí.
Tal como Herbert Marcuse lo postuló en los 70 respecto al automóvil como extensión del cuerpo, es razonable considerar las extensiones cibernéticas como parte integral del ser humano, no solamente en sus alcances físicos, sino de su pensamiento, sus sentidos y horizontes vivenciales. Constituyen el verdadero lenguaje universal. Los sectores sociales que usan ordenadores y telefonía móvil están creciendo en forma exponencial y la presencia de estos aparatos nos acompaña en todo momento. La pantalla es ubicua y multidimensional. En sus redes de plasma todo es posible y la vida acontece tanto en ellas como en la psique de los usuarios. Los medios de comunicación se han reproducido y diversificado de tal modo que debemos atender varias cuentas de email, de Twitter, mensajes telefónicos, WhatsApp y los omnipresentes Facebook y YouTube varias veces al día para no perder el hilo de la red cotidiana. En este contexto, resulta inquietante pensar en la interacción entre los medios y el ser humano como una hibridación o una evolución conjunta. Inevitable es la pregunta: ¿somos nosotros y nuestras necesidades los que condicionamos a los medios o son estos los que modelan nuestra experiencia vital? Ambas realidades son ciertas y su deslinde es cada vez más difícil. ¿Quién de nosotros concibe el día de hoy su vida sin teléfono celular? No por casualidad se les ha llamado amigos. ¿Y qué decir de los avatares y las aventuras posibles en los videojuegos, cada vez más interactivos, o los alcances ilimitados de las experiencias tipo Second Life? Esta me interesa porque ahí es donde vemos cómo tener o no tener acceso, estar conectado o desconectado, es actualmente la diferencia mayor en los alcances de una población. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque no es solo tener una computadora, es manejar esa computadora, tener los programas adecuados y además saber esos alcances que tiene, para qué son, más allá de la pornografía o del chisme, ¿verdad? Que eso pues es re fácil. Pero bueno, esta es una herramienta de muy alto poder para que la gente también salga de su marginación, pero tiene que haber una educación hacia esto, no es nada más tener el medio técnico y ya, es saber para qué lo necesitamos y hasta dónde le paramos, ¿no? Ahorita les sigo diciendo. ¿Cuántos niños y jóvenes interactúan más a través de la red que mediante encuentros reales? No es fácil dictaminar si las experiencias virtuales son menos formativas y significativas que las reales, porque ambas condicionan el pensamiento y permanecen en la memoria. Es como los sueños. Antes nuestra única posibilidad de vivir una realidad alterna era mediante los sueños. En cambio ahora los niños, con los videojuegos sobre todo, pues están viviendo unas aventuras increíbles, y hasta en otras épocas, en la Edad Media, con los egipcios, o en el futuro más increíble, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, ¿eso es parte de su experiencia? Yo creo que sí. Sí, porque lo están viviendo. Aunque su cuerpo no participe al 100%, su mente y su conciencia sí están allí. Su presente se está consumiendo allí, se está viviendo allí.